Soy Yolanda Ruiz y tengo 61 años. Soy María Elvira Samper y tengo 78 años. Somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo. De lo bueno, de lo malo, de los fracasos, de los éxitos, de las pequeñas victorias, de los grandes triunfos, de las frustraciones, de las dudas, de las certezas, de los maridos, de los hijos, de la familia, de todo lo que nos dé la gana. Vamos a hablar de política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de la vida de estas mujeres, no solamente de la vida privada, sino de la vida pública también. Este episodio se presenta con el apoyo de Compensar, más que una caja, una plataforma de bienestar integral, y del Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. ¿Cómo se vive la menopausia entre luces, cámaras y escenarios? ¿Cómo se da vida a mujeres emblemáticas que se quedan en el corazón de millones? ¿Cómo se supera la ausencia de un padre? ¿Qué significa ser una de las novias de Travolta? Y aquí tengo que anotar, yo también me siento novia de Travolta. Nuestra invitada de hoy es Marcela Gallego, una de las grandes actrices en nuestro país que se ha quedado en el corazón de verdad con personajes emblemáticos de los cuales vamos a hablar hoy. Ella es actriz de teatro, de televisión, de cine. Casi 40 años ya de trayectoria, sí. aunque Marcela se ve jovencísima, pero es una trayectoria larga, bienvenida. Sí, muchas gracias, yo feliz de estar aquí, gracias por nosotros invitarme. Felices contigo. Qué rico. ¿Cuánto tiempo? Ay, vamos las dos al tiempo, que digo, son casi 40 años. ¿De dónde nace esa vena? Mira, yo acabo de cumplir 55 años y lo primero que yo hice fue a los 15 años. Oiga, yo debería estar celebrando 40 años, ¿cierto? Sí, 40 son 40, años 55 menos 15. Lo mismo que yo, hagamos rumba. Bueno, 40 años de periodismo, 40 años de periodismo, 40 años de actuación. Lo mismo. ¿Pero de dónde le surge esa vena artística? Mira, yo desde chiquita, yo me crié con artistas, o sea, mi familia paterna había como igual músicos, dibujantes, y yo me crié con una tía que después también escogió el camino de la actuación, que se llama Alejandra Miranda. Cuando yo era chiquita, Aleja estudiaba Bellas Artes, ella es pintora, y entonces ella me llevaba a teatro y yo estaba como en el parche de sus amigos artistas y en un momento decidí me voy a meter a un curso y me metí a un curso de teatro para adolescentes en la Corporación Colombiana de Teatro, allá en la Candelaria. Y ahí empecé y estando ahí en ese curso me salió un casting para un mediometraje y ahí ya empecé y ahí ya. ¿Y de una? Y de una. ¿Empezó en cine? Sí, empecé en cine. Y lo segundo que hice también fue una película colombo-venezolana. Y ya después televisión. Y desde ese momento dijiste, este es mi camino. No siempre, yo empecé siendo actriz pues por un tema ahí como de curiosidad, porque me gustaba, pero cuando yo salí del colegio yo quería hacer una cosa como más social. En ese momento yo no tenía muy clara cuál era el objetivo, la importancia de las artes escénicas, yo no tenía muy claro. Yo venía de colegios que eran de mucha intelectualidad. Nosotros leíamos a Engels desde los 12 años, a nosotros pusieron a leer El Capitán, nosotros veíamos economía política. Fueron dos colegios de izquierda. Colegiazos. Un colegio que se llamaba el Politec en Ciudad Kennedy, que era un anexo de la Universidad Inca, que el rector era Quijano. Que era Quijano, que era de la izquierda. Claro, total. Entonces ese colegio era... ¿Pero qué tenían esos colegios de maravilloso? Que la formación intelectual era tenaz. Y pensamiento crítico. Y después estudiando lo que se llama el León de Greiff, que también ahí nos daban economía política. Había mucho tema como con el conocimiento de lo social. Entonces, cuando yo me gradué, yo quería hacer algo por ahí. Pero como ya estaba metida en la televisión y ya llevaba tiempo y todo, entonces yo dije, bueno, algo afín. Entonces entré a estudiar periodismo de noche porque yo trabajaba de día. Me encantó, pero el trabajo me absorbió, porque entonces salían cosas. ¿Terminaste periodismo? Porque es que además uno en el trabajo factura y uno siempre le gusta tener plática. Claro, la primera entrevista que yo hice en primer semestre por un ejercicio no sé qué, fue a Bernardo Jaramillo Ossa. No. En el Congreso. Oh, claro, porque yo estaba con todos los contactos de eso. Nota para millennials. Bernardo Jaramillo fue uno de los candidatos asesinados en la campaña de la que hablamos candidato mucho. De la UP. De la campaña presidencial del año 90 y lo mataron. Exacto. Y tú le hiciste entrevista en febrero, marzo, abril, sí. Marcela, pero volviendo al colegio y un poco al tema que nos convoca,
¿Educación sexual alguito? ¿O educación sexual a nosotros nos ponían a leer de no sé qué Johnson. Era una pareja muy famosa. Masters y Johnson. Masters y Johnson. A nosotros nos ponían que a leer fueron los eso. primeros que hicieron, o uno de los primeros de los estudios pioneros sobre sexualidad, hombre y mujer. A nosotros nos ponían a leer eso. No me tocó, esto pues, es muy y había mucho tiempo con el respeto a la mujer. Por ejemplo, nosotros en el Politec, yo estaba en tercero de bachillerato cuando nos pusieron a dar un cortometraje, yo tenía 13 años, que se llamaba algo así como ¿y tu mamá qué hace? ¿Tu mamá qué hace? Ese sí lo tengo en la cabeza, que es impresionante. Porque es impresionante. tu mamá qué hace es como cuentan la historia de alguien que su trabajo es en casa. Sí, su trabajo es criar unos hijos. O sea, qué berraco trabajo. Ese que los niños respondan nada. Sí. ¿Y tu mamá qué hace? No, nada. Y entonces van mostrando. Ella queda en la casa. Sí, entonces, yo me acuerdo, claro. Ahí desde ahí había como una vaina de respeto no, por la mujer. Respeto porque por aquí ninguno ha pasado diciendo, uy, qué maravilla. Bueno, con algunas relativas cosas que sí les dijeron más libertad, pero en general somos una generación de silencios, de eso de sexo no se habla. De temas de género tampoco, de roles de género. En ese sentido, momento, pues muy bueno. Y eso debió impactarte mucho para tu vida y para tu trabajo. Claro. Entonces yo de alguna manera, ya no, porque uno con la vida va abriendo sus perspectivas y va generando otras ideas y va conociendo el mundo de otra manera. Y la vida le va cascando también. Exacto. Pero en ese momento yo me sentía muy atraída hacia lo social. Y yo digo que yo era muy mamerta. En ese momento, pues porque a mí me criaron para ser mamerta. O sea, ¿cómo no lo iba a hacer? Entonces, en ese momento yo no consideraba, pero esto era ignorancia pura de mi parte, que la actuación fuera un instrumento de cambio social. Así duré hasta los 21 años. Yo protagonicé una novela que se llamaba Dulce Ave Negra, y con RTI como en el 90, 91, y para mí fue un golpe muy tenaz enfrentarme. Yo ya había hecho otro personaje que se llamaba La Pereirana, que fue mi primer golpe de fama, pero era tan bello el personaje y la historia que se contaba, y el director era Carlos Duplat y era una vaina social, que yo hasta ahí me sentí chévere. Cuando yo protagonicé esa novela, que era puro melodrama de Julio Jiménez, y eran las revistas y las portadas y todo, a mí me empezó a entrar un conflicto. Dije, esto es mucha frivolidad. Conflicto interior entre vocación social y esto, la fama, la lo cosa. Que yo no y la banalidad y lo que yo consideraba lo que daba rating. Exacto. Y resulta que yo me retiré, dije ya, y empecé a estudiar historia en la Javeriana, porque siempre además a mí me gustó el tema de la historia, lo intelectual y la política y tal. Me metí a estudiar historia, y justo cuando estaba haciendo el primer semestre apareció un director mexicano que se llama Luis de Tavira, para celebrar como los 25 años del Teatro Popular de Bogotá, del TPB. Y el tipo hizo una audición para hacer una obra que se llamó La honesta persona de Sichuan, de Bertolt Brecht. Una hermosura. Pues a Camacho y a todos les encantaba todo ese tipo de obras. El tema es que yo quedé en esa audición y empiezo yo a trabajar con Tavira. Y este hombre empieza a mostrar y a mostrarme a mí, pues al grupo, pero pues yo lo asimilaba la importancia que tenía para la sociedad el hecho de ser actor, el hecho de cómo el actor toca la vida de los demás, y el actor puede cuestionar, denunciar poéticamente, artísticamente, no como el político, sino como el activista, pero sí desde la poesía, que es el teatro. ¿Qué es lo que pasa con las artes escénicas? Que la gente se identifica con lo que ve, para bien o para mal. Claro. Se identifica con el héroe cuando dice, pues madre, yo también estaba en esa situación y mire que salió adelante, claro. ¿Sí? O con el malo cuando dice, ay, pucha, yo a veces he sido así de egoísta o de terrible. El tema de la catarsis se llama eso. El tema de la catarsis. ¿Sí? Que pasa un poco, nos ha pasado a nosotras con este podcast, que es un poco hablando de la vida privada, de temas, de las historias, de todo lo que nos pasa a las mujeres. Y es tremendamente potente porque conecta sobre unos temas que son muy de fondo y que uno no habla. Y de los cuales no se habla. Tabú. Entonces ahí, y bueno, el tipo era un genio brillante, y además era un tipo muy, muy social también. Y cuando ya se fue terminando con el montaje, yo dije, yo me quiero ir a trabajar y aprender de este tipo. Y entonces fue para México. Entonces, me recibió y allá me quedé 2 años. Y ahí ya fue una reconciliación con las artes escénicas, y ya fue decir, a esto me dedico, y me dedico de la manera más profesional, comprometiéndome a que cada personaje llegue al alma, así sea la mala o la buena, pero que toque fibras. Ya ha llegado momentos en que dice, yo no acepto este personaje por cualquier razón, XY, no me la siento, no me siento incapaz de... Ay, mentiras que sí, en teatro. En teatro. 2 veces. Una,
Resulta que Humberto Dorado, con el tema de la masacre de Chengue en Sucre, Humberto Dorado, después de esa masacre, descubre una crónica que escribió un periodista, no sé si era el New York Times, era un periódico gringo, de esos Washington Post, no sé qué. Dorado encontró este artículo y se inspiró para hacer una obra de teatro, un monólogo sobre eso. Hermoso, porque es muy poético. Y es la historia de una mujer, mamá de un muchacho, era una mujer desplazada, había sido esposa de un médico. Cuando el médico se murió, el pueblo la empezó como a tildar de bruja, de no sé qué, de mala suerte. La mujer se va con sus 2 hijos, la reciben en Chengue. Esta historia es ficción, la de ese personaje, pero cuenta la historia de lo que pasó en Chengue. Y entonces, ahí hubo un papel que rechazaste. Que claro, pero ¿qué pasó? Ese personaje lo había interpretado y yo lo vi, lloré. Vicky Hernández, que es para mí la mejor actriz de este país. Mira, yo lloré viendo y esta mujer dejaba su alma, una cosa hermosa. Y luego Vicky se empezó a enfermar de su espalda y la operaron una vez, otra vez. Entonces no lo podía hacer porque era muy exigente escénicamente. Pasó el tiempo, el director era Nicolás Montero y yo le dije, Nico, ¿usted me dejaría hacer ese personaje? Me dijo, hágale, lo habló con Dorado. Entonces yo me fui a Chengue y entonces me fui a Ovejas, hablar como con toda la gente que había recibido, porque la gente de Ovejas fue muy linda y recibió a todas esas víctimas, a las viudas, los niños. Y me fui a Chengue a hablar con la gente que había vuelto, porque hubo gente que volvió. Y al mismo tiempo había un muchacho que yo conocí en Ovejas, que era el mototaxista. Curiosamente, el tipo terminó como mototaxista. Cuando ocurrió la masacre, el tipo trabajaba en un canal regional de Ovejas, un canalcito chiquito de Ovejas. Cuando abrieron el pueblo, ponga a las 6 de la mañana, abrieron porque todos los caminos los cerraron, no podía entrar nadie, todos los cerraron. No, es que esa época fue terrible. Cuando dejaron entrar a Defensoría del Pueblo, Cruz Roja, y a él, que era de prensa, y este hombre grabó todo, desde que entró al pueblo, que esto era una escena dantesca y horrible. El tipo me pasó a mí esas imágenes. Wow. Esas imágenes fueron una de las primeras que llegó al Congreso, donde se destapó todo lo que se destapó. Y entonces yo veo esas imágenes y yo empiezo a meterme y yo empecé a ensayar con Nicolás aquí en el Leonardo's. Y hubo un momento en que a mí ya no se me podían quitar las imágenes de esas señoras llorando, arrodilladas, gritando estos alaridos de dolor. Y yo entré llorando al escenario y le dije, Nico, no soy capaz. Y no fui capaz. No fui capaz. Ese fue un personaje, pero muy duro. Pues claro, lo hubiera querido además hacer, tal vez algún día lo haga, tal vez. Claro, pero en ese momento no fui capaz. Es que son los duelos colectivos de los sí, que nosotras hemos hablado en varias oportunidades aquí. Exacto. Pero tú hablas de un monólogo y yo quiero irme a otra de las obras emblemáticas del teatro en Colombia, que es Monólogos de la Vagina, que en ese han participado, yo diría que las mejores actrices, de las mejores actrices han participado y han pasado por allí. Y que fue disruptivo, porque no más el nombre de la gente ya se le pararon en una sociedad tan conservadora, cuando esas palabras no se mencionan. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues esa fue la tremenda mujer liberal y avanzada y que no era de este mundo, que era Fanny Mickey. Fanny Mickey era la única que se iba a atrever a hacer eso. Y con todo su carácter dice, no, vamos a eso. Bueno, y entonces Monólogos de la Vagina realmente es una recopilación que hizo una periodista gringa sobre distintas historias en distintos lugares del mundo sobre la vagina. Entonces está o sea, hay varios puntos. Uno es el drama, entonces está una mujer que vivió durante la guerra en Bosnia y sufrió múltiples violaciones dentro de esa guerra, que eran, pues, y siguen siendo las mujeres trofeos de guerra. Entonces está ese monólogo, pero a la vez hay un monólogo que es de una mujer judía, neoyorquina, muy tímida y muy de esas que las crearon puritanas, y entonces ella entra a un curso sobre la vagina y es bellísimo. Yo hice personaje y yo lloraba haciendo el monólogo porque es ella descubriéndose. Sí, porque es ella como, descubrí, eso es muy bellísimo. Y había otra, una muchacha que había sido abusada por su padrastro, y había otra que era divertidísimo sobre los gemidos. Bueno, no, entonces tenía drama, humor, de todo. Entonces fue muy bello. Requiere, es decir, esos switch del drama al humor, eso requiere una preparación muy tenaz. Entonces, ¿y alguna vez se le olvida algo? Imagínate que a mí me llamaron, el primer elenco fue Vicky Hernández, Fabiana Medina y Marcela Carvajal. Sí. Y yo ni siquiera había visto la obra cuando me llamó Fanny un día muy angustiada y me dijo, yo no me acuerdo cómo se llama, necesito me salves la patria. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, Marcela Carvajal se tuvo que ir y estaban en temporada en Medellín.
y Fanny no cancelaba una función, a no ser que el teatro hubiera terremoto y se destruyera, y si acaso la hacía al lado. O sea, Fanny no cancelaba ni cuando estuvo enferma, ni siquiera nunca, así. Nunca se dio. Entonces me llamó y me dijo, me tienes que cubrir y tenemos función mañana. Y no la voy a cancelar. Me mandó ese texto. No puede yo ser. No dormí, yo me mandé ¿Qué esa texto vaina. le tocó? Eran 3 monólogos. Era el de la neoyorquina No, tímida. sí, Ya me acordé que no era judía, era una neoyorquina muy, sí, como no era muy una miss. yupicita, no, No. era yupi, era recatadita, así como, Sí. ese me tocó, que yo lo hice de una manera muy, muy sentida, entonces yo lloraba, hubo otras actrices que lo hacían en comedia, a mí, como yo lo hice instintivamente, Claro, porque fue lo que me claro, entró, a mí lo que me entró fue una vaina poética, eso fue lo que Sí. yo leí y así traté de Ya. hacerlo, y yo lloraba y Pero todo un el mundo. papel preparado de un día para No, otro. ¿cómo hace? Y Cosa el loca. otro, Una el memoria otro- prodigiosa, sí, además. sí, yo tengo una memoria prodigiosa. Y el otro era sobre los gemidos, que es una mujer, era muy bueno, eso era muy bueno, que es una mujer que era una abogada que trabajaba en derecho tributario, en una vida aburridísima, y un día conoció a una mujer que la sedujo y tal, y ella le empezó a enseñar cómo obtener placer, y ella empieza a entender que hay distintos tipos de gemidos. Bueno, se echa el carretazo, muy divertido, y la obra termina en los distintos gemidos. Entonces Es uno ahí buenísimo, actualizaba. claro. Genial. Uno actualizaba cuando era de moda de Claro. Proyecto 1, no, parece que sí. Bueno, y el otro Toca ver cuál está de moda. personaje. Sí, ¿cómo sería hacerlo ahorita? Y el otro personaje, ay caramba, se espera. Era la tímida. ¿La de la guerra? No, la de la guerra. Y otra que se llamaba Mi vagina está emputada. Se llamaba así, eso Me era muy encanta eso. divertido. ¿Puedo decir algo? Sí, por Mi favor. vagina hoy está emputada. He dicho. Marcela, y eso tenía que ver con la edad, pregunto, porque No. como tiene, es decir, como es evidente que pasada la barrera, a los 50, a los 60, pasada la barrera de la menopausia, la libido disminuye y a veces las relaciones acaban siendo Claro. de acuerdo, pero uno en reverso. Claro, Entonces, claro, ¿tenía que claro. ver con eso o no? No, en la obra había 3 generaciones y Mi vagina está emputada era todas las cosas que la sociedad se inventa de los productos porque tiene que oler sí. rico, Sí, y sí, el sí, jaboncito sí. que huele a tulipán, y el ginecólogo que como carajos Claro. le abren uno así y le meten una vaina helada si no se pueden inventar Uy, sí, una la cosita de colombina, terciopelito y unas sí, sí, cosas sí. lindas. Una vez caliente, Era sí. eso, Ah, era como sí. una crítica muy divertida Sí, sí. al sistema. Al sistema, Sí. cómo lo tratan a uno. Yo quiero salir un poco de la actuación porque yo creo que a usted le ha marcado mucho y a uno lo marca mucho su infancia y usted vivió la ausencia del padre y Sí. eso debió ser un duelo muy tenaz. Sí, eso Y fue unas muy raro. relaciones muy difíciles con la madre, que generalmente Sí. las relaciones con la madre son complejas. ¿Cómo fue eso? Pues las cosas se dieron como, mis papás se casaron, yo tenía una hermanita que ya tenía, cuando yo nací mi hermana tenía 4 años. Cuando yo tenía 2 años y medio, quién sabe qué pasó allá entre ellos. Yo tengo versiones del uno y del otro. Lo que haya pasado, que a mí no me consta, hizo que mi padre, yo vivía en Sogamoso, yo soy de Sogamoso, hizo que mi padre a los 2 años y medio me sacara de la casa y me llevara donde su mamá, o sea, mi abuela paterna. Hasta donde yo tengo entendido, mi mamá no supo dónde estaba yo y me tuvo que buscar, porque no sabía, hasta Qué que me duro. encontró. Y mi abuela me acogió desde el principio, o sea, yo era la niña en los ojos de mi abuela. Eso pasó y mi mamá y yo no fuimos muy cercanas, porque ella a veces me llevaba a vivir con ella, pero me terminaban devolviendo a donde mi abuela. ¿Y usted sintió eso como una falta de afecto? Como dice, estoy sobrando. Sí, como un desentendimiento, sí, como ya uno lo viene a entender ya después de muchos Sí. años. Lo que no quiere decir que eso no haya incluso- dejado marcas. Claro, pero incluso en ese momento yo no lo pensaba como un sentimiento, sino que lo que yo sentía es que mi mamá era mi abuela. Claro. Sí, y O yo sea, donde me Tu sentía casa, segura, tu claro. hogar, tu Era sitio ahí, seguro. El hogar es era donde están mi- los afectos. Exacto, era donde mi abuela. Y así pasaron los años. Yo iba a vivir con mi mamá, me devolvía, ya después empezamos ya a tener conflictos de carácter en la adolescencia y ya yo Claro. me fui y ya me quedé con mi abuela y me fui muy joven de la casa de mi abuela, a los 18, 19 años yo ya me fui a vivir solita. Y luego ya en la vida adulta, mi mamá y yo teníamos caracteres que chocaban y fue difícil, ya, obviamente ya por los niños, cuando yo tuve niños, como yo me había criado con mi abuela, para mí siempre ha habido una figura que es hermosa, importantísima y de agradecer, y es cuando los niños pueden tener abuelos. Eso es una cosa
O sea, no hay amor más puro que el del abuelo. Entonces yo, que no había vivido con mi papá, ya les cuento, mi papá sí desapareció, apareció ya cuando yo era adulta, pero cuando yo tuve hijos, yo quise que tuvieran abuelos. Y ahí me acerqué a mi mamá y mi mamá amó a mis hijos y ella me lo decía, yo le estoy pudiendo dar a mis nietos lo que no le dio a usted. Pero eso qué fue lindo. muy bello. O sea, Sí. es a través de tus hijos que Claro. la relación Y con los tu quería mamá. mucho, los cuidaba. Cuando tenía que trabajar, ella muchas veces iba y se quedaba. Entonces, hubo como una reconciliación. así ¿Y cómo, se fue cómo sanando. fue esa despedida de su mamá? Que fue muy dura, Pues porque eso fue fue en una medio cosa- de la pandemia. Fue muy dura, pero fue una cosa espiritual muy increíble. Resulta que mi mamá y yo igual nunca fuimos cercanas, ¿sí? A pesar de que ella era una gran abuela, cosa que le agradecí siempre, ella y yo no había esa No, es que relación. cuando no hay madre-hija, conexión, no hay conexión. No había. Entonces, estábamos en 2020, en octubre, todos encerrados, pues toda esta cosa que vivimos, y mi mamá le dio COVID. Entonces a ella le intubaron y ella duró un mes intubada, con los sube y bajas de la saturación, se iba al piso, luego subía. Los médicos, me consta la angustia, a mí me consta la angustia, por lo menos lo que tocaba a mi mamá, de yo hablar con ellos y decirme, es que no sabemos qué va a pasar, es que no sabemos el COVID cómo va a seguir actuando, hoy satura bien, mañana se puede ir del todo. Entonces él decía, yo no le puedo decir cómo está, porque hoy no saturó, pero doña, bueno, en fin, le alcanzaron a dar 2 paros cardíacos. Entonces hubo un día, el 28 de noviembre, yo estaba dando clases virtuales, teníamos un chat con mis hermanos, y en el chat decía, obviamente no había ido nadie a verlo, porque no se podía. Abrieron visitas, puede ir media hora, 1 al día. Ella ya, como ya se había pasado el COVID y uno entraba todo protegido, media hora al día. Yo tengo 3 hermanos y ninguno podía. Entonces yo dije, yo voy. Y yo llegué a la clínica, bueno, entré, la cosa. Yo llegué y la vi acostada y me di cuenta, y es real, ella estaba quieta, inmóvil, y movió la lengua. Y yo dije, mi mamá me sintió y me está sintiendo y sabe que estoy acá. Y empecé a hablarle y a decirle una cosa que yo siempre he tenido y que yo no sé si eso es un don de la vida, yo no sé, pero es que yo siento que uno tiene que poder despedir. Cuando la gente está al borde, dice, tiene que poder decirle, váyase en paz, Váyase o quédese en y nos embarrandamos acá. Hay que dar permiso para Hay irse. que dar Sí. permiso. Entonces yo Y eso es le muy dije, importante para las personas en que esas están, etapas. que Sí. están. Entonces yo le dije, madre, mi mamá era muy social y muy alegre y muy fiestera, mi mamá. Todo lo que yo no soy era ella. No, pero esto era de viajes, y ella le gustaba mucho la cosa llanera, porque ella fue muy cercana a Yopal y a Casanare. Claro. Entonces yo le dije, madre, si es el momento de devolverse, usted se devuelve, en diciembre armamos un parrandón llanero, mejor dicho, una enrumbada tenaz, y la estamos esperando, y con toda. Ella era cristiana. Uh-huh. Ella hablaba mucho de su padre amado. Entonces le dije, madre, ¿y si su padre amado la está llamando? Si ya es el momento de irse, tranquila, sus hijos ya están grandes, ya hicieron vivir a sus nietos, todos están divinos. Y le dije, madre, perdóneme las veces que la juzgué tan duro. Yo no sabía cómo expresarlo, pero le dije, y si necesita oír que yo la perdono, madre, yo la perdono, porque la entiendo como mujer. Entiendo que es una mujer, que es un ser humano. Le doy gracias por lo que hizo con mis hijos, eso no tengo como, o sea, eso es lo más grande que usted hizo. Entonces, madre, usted y yo estamos en paz. Si se tiene que ir, váyase en paz, no me debe nada. Al contrario, gracias por lo que me dio, gracias por el amor a mis hijos, gracias, y perdóneme porque sé que también yo la juzgué muy duro. Llamé a mis hermanos y les dije, porque todavía había la fe, yo tenía la fe que se iba a recuperar, porque además mi mamá era una mujer espiritualmente muy fuerte y era una mujer fuerte. En el fondo todos pensábamos que se iba a recuperar. Entonces yo les cogí el celular en el chat y les dije, vamos a cantarle a todo volumen Carmentea. Mi mamá se llamaba Carmenza. Yo les decía, cantado pero grite. Entonces les ponía acá, y decía, háblele duro. Entonces todo, madre, no sé qué, para ver. Bueno, ya se tiene que ir, chao, madre, un besito en la frente. Me fui. Yo llegué a mi casa, póngale 20 minutos de la clínica, y a la media hora de yo estar en mi casa me llamó el médico, su mamá acaba de fallecer.
Y eso, primero que es un shock cuando uno Sí. le dicen eso, porque a Wow. mí me entró la negación, la de diccionario de cómo es un duelo que la primera etapa es Sí. negación, tal cual yo no. Yo decía, pero ¿cómo decir si la acabo de ver? Revísela, ya está respirando, estoy el señor con una paciencia hasta que ya me di cuenta. Entonces, bueno, ya Pero le fue conté a así mis de hermanos, rápido. fue así de rápido. O sea, ella esperó a que yo Impresionante. fuera. A que Ella Estaba esperó esperando a eso. quedar en a paz. que la A despidiera. irse en paz. Y me llamó fue a mí. Mi mamá era de tal fortaleza espiritual que yo sé que ella me llamó a mí. Que sí de fuerte era ella. Esas cosas suceden. Esas sí. cosas, y no, pues no tiene mayor Pero usted explicación. tiene una vocación muy grande por el perdón, porque también Sí. perdonó a su papá. ¿Cómo esa fue esa reconciliación con su papá después de haber estado ausente de su vida tanto tiempo? Mi papá se fue cuando yo tenía 2 años y medio y se desapareció. Desapareció, ni una tarjetica no, de Navidad, no, ni una nunca, llamada, nada. Nunca. Ni regalito, una llamada, ni no, nada. Yo le escribía Wow. cartas mensuales hasta los 12, 13 años y nunca me las contestó. Nunca. Ay, no puede Ignorada ser. total. A los Ay, eso 13 para una niña años. es muy duro. No, terrible. Entonces yo hasta la adolescencia tuve mucha rabia. En algún momento una tía mía, que mi prima estaba cumpliendo 15, yo tenía 14, de regalo la llevó y me dijo, vamos. Entonces yo estuve en la casa de mi papá con su esposa y sus hijos. En ese momento yo sentí mucha rabia. En ese momento todavía lo que había era rabia. Como de cómo es posible que estén tan bien y a mí nunca me hayan ayudado. Porque mi abuela nos sostenía con 1000 emprendimientos. O sea, mi abuela era la emprendedora más berraca que yo he conocido. Ella vendía joyas que traía de Panamá, ropas que traía del Hueco de Medellín, consolas de mármol con espejos, hacían un Volkswagen amarillo De escarabajo, todito mix. hacía transportes de preescolar en un Volkswagen escarabajo. Berraca. Compraba joyas aquí en La Pajarera, en el centro de Sí, Guadalajara. sí, sí. O sea, mi abuela, para mantenernos, ¿sí? Entonces yo le escribía carta mensual a mi papá. Yo siempre he sido muy formal a mí, yo sí. Entonces yo, querido papito, por medio de la presente espero que te encuentres bien junto con tu familia. Te cuento que yo estoy bien y mi abuela también. Este bimestre volví a sacar el primer puesto y las mejores calificaciones. Y nunca Yo te pido, contestó. por favor, que nos ayudes económicamente para el colegio. Nunca. Entonces yo pasé de ese romantismo de papito, hola papito, Hola, papito. Quedó- allá a los 13 años ya este tipo no se merece Te vi, nada. sí. El día de mi grado de colegio lo llamé a confrontarlo, a decirle gracias a su mamá. Así, ya después vino el perdón, Sí. pero para contar las etapas. Y fue importante también sacar la berraca Pues rabia y claro, decirle, claro. le dije, me estoy graduando con honores, fui la mejor de mi generación. Y es gracias a su mamá, porque si hubiera sido por usted, ni le digo dónde estaría. ¡Pum! Colgué. Eso fue, yo tenía 17 años, luego fue pasando el tiempo y a los 21 años a mí me surgió, yo empecé como un proceso como de poner las cosas en orden. Entonces a los 21 años yo lo llamé y le dije, quiero hablar con usted. Y el tipo me dijo, bueno, nos citamos en la cafetería del Hotel Hilton en Quito. Y ahí le pregunté yo, ¿qué pasó? Antes de eso, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue cuando te encontraste con él? El momento, ¿lo recuerdas? No me ¿Cuándo acuerdo lo el viste? momento de encontrar, me acuerdo de la conversación en el restaurante. No me acuerdo cuando lo vi, mira, no lo había pensado. No me acuerdo. Y él pues empezó a dar como sus respuestas que más rabia me dieron todavía, porque me decían, no, es que mi esposa a mí no me dejaba leer sus Ay. cartas, nunca me enteré. Ay. Y no sé Ay, qué, y no sé Dios. qué, Ay, no. y yo no sé qué. Y entonces yo me acuerdo que le dije, yo no sé qué es más fuerte en mí, si la sensación de que usted es un pendejo o que es un hijo de Se puerca. lo dijo así. Sí. Ahí él trató, y ahí fue cuando empezó también. Él tuvo una cosa muy linda. Y es que él me pidió perdón desde el primer momento. Él se justificó, pero pidió perdón. Y me dijo, sé el daño que te hice, sé la ausencia. Perdón. Y a partir de ahí me dijo, quédate estos días, no te vayas. Entonces me sacaba, entonces me compraba los areticos, me llevaba no sé dónde. O sea, para él fue una oportunidad. Como Y le construir llegó algo. de construir algo. Cuando yo estaba en México, yo tuve un proceso que yo llamo espiritual, que no sabría explicar, y es que muchas cosas se aclararon como en mi alma. Y una de esas cosas era la necesidad del perdón con mi mamá y con mi papá. De sanar. De sanar por mí. Sí. también, Es y que, por es que uno. perdonar es por quien perdona, Es por no, uno. no por el otro. Porque Es muchas quitarse uno veces se pianos queda- de encima. Exacto. Que es muy importante. Entonces ya aquí nos reunimos y ya aquí él pues ya tenía pues él seguía con su tema de reconocer. Y de ahí para acá nos volvimos grandes amigos. Mi papá es el mejor conversador, él y mi hijo son los mejores conversadores, que uno puede hablar de política, de economía, de todo. ¿Y ha A sido los dos abuelo les también? gusta la política. ¿Ha sido abuelo? ¿Ha ejercido su rol de abuelo? Sí,
cuando en esa época él estuvo aquí, incluso cuando mis hijos nacieron, y claro, él amaba a mis hijos, mi hija lo quería mucho, ya cuando él se fue íbamos a visitarlo, y yo pude realmente sentir ese perdón con él porque es una persona sin dobles intenciones, porque es la persona que yo siento que en este momento es la persona que más me respeta, fíjate, como mujer. Entonces era el típico que yo le contaba, no, es que, por ejemplo, cuando me fui a separar, no, es que esto y esto y esto, y era el típico que me decía, no, tú vales mucho, ¿qué te vas a quedar con ese tipo? Eso iba a decir, llegamos a ese tema que nos interesaba. Sí, y a otros. No, es que nos falta maternidad, sí, amores, menopausia, bueno, de todo. Resulta que yo crecí con una abuela muy empoderada. Y lo que yo aprendí de mi abuela es que las mujeres teníamos que ser empoderadas e independientes, lo cual está muy bien, pero a veces en las relaciones es contraproducente. Yo llegaba y le decía, mi abuela iba a las sesiones solemnes, a mí siempre me daban medalla, yo me ganaba el diploma, ella siempre estaba muy orgullosa de mí, pero siempre me dijo esta frase, me decía, mami, te felicito, vos sos una berraca y tenés que serlo porque vos estás sola. Vos te vas a quedar sola cuando yo no esté. Entonces yo crecí con eso de que yo tenía que ser una berraca y tenía que ser la más dura, y pues así fui y así soy. Las mujeres que somos tan así tendemos a ser protectoras por una parte, pero tendemos a ser protectoras y tendemos a adoptar y a asumir el rol de líder. Y a veces hay hombres que funcionan y a veces hay hombres pues que se la toman como, bueno, la líder eres tú, la que produces eres tú, la que se encarga eres tú. Le tocó, y a mí me tocó. ¿Proveedora? Sí. Entonces eso para una mujer como yo, pues es muy difícil. No. Duré mucho en poder separarme porque me daba mucha culpa por los niños, me daba mucho miedo, hasta que fui donde una psicóloga maravillosa que me centró y me hizo ver, y el día en que ya tomé la decisión y se lo dije, estaba lista. Al otro día fue como si hubiera salido el sol. Como quitarse un plano de encima. Sí. Así fue. ¿Y los hijos, la maternidad? No, una belleza. No, yo siempre quise tener hijos. O sea, yo sabía que yo iba a tener hijos. Y quería dos. O sea, yo quería dos. Se te dio. La parejita, como dicen. La parejita. Entonces, bueno, nació mi hijita, maravilloso. Yo tenía 34 años, yo lo estuve grande. Y ya pronto quedé otra vez embarazada de mi hijo, se llevan 1 año y 4 meses. Uy, eso fue uno tras otro. Bueno, el niño fue prematuro, pero igual, eran muy cercanos. Y ¿qué ha sido? Dedicarse a ellos en cuerpo y alma, literalmente en cuerpo y alma. Y en cuerpo y alma su trabajo, ¿cómo lidia para manejar, para buscar ese equilibrio? Claro, eso es muy jodido. Las mujeres tenemos una carga muy jodida porque son pocos los hombres que se encargan de los niños cuando se separan. En la mayoría de mujeres en Colombia esa carga le queda a los niños. Una carga económica, una carga emocional, porque el padre no está presente, una carga social, una carga educativa. Entonces uno se tiene que multiplicar en muchas facetas. Claro, porque además el papá, en el caso de que siga siendo más o menos, es el del fin de semana, el de los helados, los premios, los viajes. Exacto. Y uno lávese los dientes, levántese temprano, ¿qué pasó aquí? Pues y paga el colegio. Sí. ¿Cuántos años tenían tus hijos en la separación? 4 y 5 años. Chiquitines. ¿Y el papá presente allí, más o menos? De alguna manera, pero no lo necesario. No lo que ellos necesitaban. Hoy en día, digamos, hay un proceso que se está teniendo como de reconciliación también de eso, que agradezco mucho. Pero lo que tú me decías a mí, por más perdón y poner cosas, los vacíos quedan. Sí, mis hijos lo están trabajando y son unos berracos, pero esos vacíos quedan. La satisfacción que yo tengo es que yo no falté ni un solo día de mi vida, o sea, ni un solo día de mi vida. Yo no he vuelto a tener pareja, por ejemplo. ¿No? Porque el papel de madre me ocupa tan rico hasta ahorita que ya no estoy pensando. A ver. Pero porque ya están grandes y ya siento que me puedo liberar. Espérate. Pero pareja, digo, cuando es no pareja, digamos permanente, pero sí amorcillos por allí. Pero muy poquitos. Y muy, oiga, por ahí. Muy poco. Bueno, yo tuve un novio cuando yo me separé, antes de cumplir años separada, yo tuve un novio. No podré decir quién es, un tipo brillante, inteligente, churro, ¿Y por qué con un trabajo social, pero era un tipo, un narcisista, con un manejo psicológico de la pareja muy teso. Yo hablé un año y medio y dije,
No Y más. te vi. Y a partir de ahí, no. Por ahí leí que hizo un intento de buscar pareja. Ah, sí, Ay, cuente por eso, Tinder. porque- No, ¿cómo eso? era una red que se llama Inner Circle, porque nosotros que es como hemos la hablado nosotras aquí de hemos eso, dicho, y nosotros María somos y yo decimos incapaces. no, incapaces. Bueno, el Inner Circle es como la, wow, sí, es como la sí, que como más, sí, la más bien, selectiva. Ajá, la más Bueno, selectiva. ¿Cómo fue eso? Pues ¿Cómo mucho se susto y lanzó? mucha vaina, y conocí a alguien, yo salí con él, un Pero tipo ¿cómo muy hizo? chévere, ¿Quién la lanzó? ¿Cómo hace uno? mi manager, Sí. la hija de mi manager, consiguió pareja ahí y se casó. ¿Y Y otra actriz compañera mía, que es de esa oficina de la manager, también, y se casaron las Sí. dos. Y entonces la manager me decía, una de las que se casó y sigue con él, me decía, métase a esa vaina. Y Y, bueno, creo y- que ella me lo abrió un día en un Y la restaurante. idea es como para relaciones, que uno busca una relación más o menos, porque también hay otras Sí, que es claro. para, Sí, quiero salir hoy y ya. esto es No, como, esto y es es como- gente seria, y es Sí, gente sí, de sí. pila, y este tipo era un economista. ¿Cuánto tiempo duró saliendo con él? Como 2 meses. ¿Y por qué falló? ¿Y cómo fue ese encuentro? Es que yo lo Porque que no era un logro- tipo como muy poco comprometido, era un tipo chévere, pero... harto. Pero mire, Sí, es que harto. yo lo que siempre me pregunto, yo decía, bueno, uno se hace no sé qué, le mandan Uno a mira, el perfil, y nunca más. busca Me uno gustó la este. no sé qué, dice, bueno, entonces nos vemos en tal café o en tal restaurante, y uno, ¿qué hace? Entra ¿qué? Como una hueva, ¿qué hace? ¿Cómo hace eso? Yo no me acuerdo el primer encuentro. Ay, a mí sí es que Yo no me acuerdo. Lo que sí le agradezco enormemente y se lo agradeceré de por vida es que un día el tipo me invita al cumpleaños de un amigo. Y Sí. entonces llegamos y había una reunión social de un amigo y había dos mujeres ahí, 2 cuarentonas, que fue amistad a primera vista, pero total. Con el mismo sentido del humor negro mío, con la Sí. misma jodedera. Y o sea, fue como que me adoptaron. Hola, ¿tú quién eres? No sé qué, y de una, y empiezan los chistes y el sentido del humor y a fregar, y nos reíamos y nos reíamos y nos reíamos. Y esas fueron 2 joyas que él me dejó. ¿Y siguen siendo no, amigas? No, pues es, Les una de salió- ellas es mi amiga del alma, Pero pero la buenísimo. recontra amiga que amo y adoro. Me la heredó él. Increíble. Perfecto. Ah, bueno, ¿Y después de él hubo más a través de la aplicación? No, ahí me salí. No, es que no es fácil. No, Es que el mercado del usado es malísimo. ay, no, y los tipos de mi generación. Bueno, ¿y qué tal los tan míos? chéveres, ¿Qué no tal son los tan míos? chéveres. Los míos ya No, son es que es todos muy Estoy de jodido. acuerdo. idénticos. Es que las generaciones nuestras, no sé, porque las mujeres tuvimos como una evolución y unas cosas y tal, y los señores de 60, 70, tal, o mayores de 50, como que se quedaron en otro momento Claro, Y uno ahora le histórico. toca es administrar drogas, que el mijito, que la atención, que no sé qué, que no deje chorreado el Sí. bizcocho Pero- en el baño. Pasa una cosa con los hombres de nuestras generaciones. Y tiene que ver, y eso lo han hablado ustedes acá, con el gran mito y el gran alabanza que se hace a la juventud y la belleza. Ujú. Entonces a las mujeres nos cobran no ser jóvenes y nos cobran la arruga. Y Y los cómo está gorditos. acabada, pero o sea, tengo 55 años, o sea, no, No ¿cómo puedo no decir iba de a tener 20, arrugas? sí, sí. No puedo Oiga, decir ¿cómo de no voy 20. a tener ¿Cómo arrugas? fue ese? Porque los 50 son como una cifra simbólica. Aquí hay unas cifras que se... Las Sí. 50, pasar la barrera de los La 50. ¿Cómo menopausia, fue? ¿Cómo fue la La menopausia? A mí me empezó la menopausia, o sea, todo el ciclo hormonal y eso a los 52 años, pero yo no sentí mayor cosa, ni calores, ni cambios físicos, pero hubo un momento que yo fui como al año que empiezo ya a darme cuenta de los cambios físicos. Empiezo no a tender a subir de peso, me empiezo a mirar al espejo y empiezo a ver, Dios mío, me estoy arrugando, me están Sí. saliendo Y el más código de bolsas. barras aquí. La La bolsita, Muy poco, yo he logrado. la bolsa es horrible. Y uno siente Y las- aquí que ah, esto no, se claro. El pelo de foca y el descuelga. pelo de foca. Entonces hubo un momento en el que hubo un shock y yo llegué a una negociación conmigo misma, porque sí hubo un momento en que yo empecé a verme y dije, uy, me hago algo, o sea, un momento en que no me gustó lo que veía, porque ya se ven los años. Claro. Y entonces empecé con las pruebas hasta que un día dije, ¿y qué pasa? Ujú. O sea, ¿qué pasa si tengo arrugas? ¿Qué pasa si mi cara cambia? Y ahí fue un momento de reconciliación donde dije, tengo 53 años, Y está así bien, está bien tener 53 años. Yo nunca he ocultado mi edad. O sea, Pero yo- además muy vividos, muy intensamente Sí. vividos, con toda clase de, como, pues, de cosas buenas y de cosas muy dolorosas. Y hasta este momento, tal vez algún día lo haga, posiblemente, pero hasta este momento yo no me he hecho nada. Yo no me he hecho botox, ácido hialurónico, cirugías, nada. No sé si en algún momento lo haga,
Pero en este pero momento... sí se cuida, se echa sus Sí, cremitas. la cremita, iba a preguntar lo eso, normal, sí, lo normal. Algún cuidado especial. tenido un Y gran cuidado punto por la especial, dietas, belleza. cambiar de hábitos, Voy al gimnasio ejercicio. cuando me queda tiempo. Estas 2 últimas, por ejemplo, no, pero cuando me queda tiempo sí, voy al gimnasio. Cuando voy al gimnasio como muy bien, cuando no voy al gimnasio es terrible. Pero sí, y porque ya empezaron a salir los exámenes clínicos. Ahora sí ya se ve la menopausia. Ya empezó el colesterol, ya empezaron la tensión. Entonces toca cuidarse. Toca Este cuidarse. es el momento en que hay que cuidarse. Hay un tema del que no hemos, mejor dicho, pasamos por allí tangencialmente, y es el tema de la plata, porque nos contó Marcela que ha sido proveedora en su hogar y demás. El tema de la plata ha sido un problema alguna vez porque pues el mundo del espectáculo es a veces muy irregular, ¿no? Sí, las cosas, los derechos. ¿Cómo ha sido esa muy- parte? Mira, hay un tema que se llaman los derechos de autor, las regalías, que es un concepto, o sea, nace de un concepto que es, esto fue un documento de la ONU, después ya vino la Convención de Beijing, la Convención de Roma, pero el concepto del que parten los derechos de autor es que el trabajo del artista por naturaleza es intermitente. Shakira no publica discos cada mes, Gabriel García Márquez no saca un libro cada año, es un trabajo intermitente por naturaleza, por lo cual los artistas viven de lo que hicieron, Claro. de lo cual otra gente se está usufructuando. Entonces, los derechos que tienen los actores se llaman derechos de intérpretes y conexos, son los derechos que yo tengo a cuando alguien utiliza mi imagen y mi trabajo y tiene una remuneración, yo debo tener derecho a esta remuneración. Pero aquí todavía no hemos llegado acá, aquí solo se ha reconocido un derecho, que es A ver, comunicación una pregunta, pública. Marcela, por ejemplo, si reproducen, como se ha vuelto como un poco de ¿cómo se llama?, de costumbre, Las novelas. obras viejas Mm. en las que usted es partícipe, los derechos se los reconocen por esa Solo segunda tenemos vez. un derecho, que se ¿Qué es llama cuál? comunicación pública. El resto de derechos, que son otros 3 más, que son ventas al exterior, que bueno, tienen No, unos si la nombres venden ahí. al exterior y usted no gana. Solo gana un pequeño porcentaje, que es un derecho. Donde está de lo que deberían vivir los actores que viven en otras partes del que mundo, reproduzcan es- sus obras, ajá, claro, como es- los autores de como, libros. como pasa incluso con los músicos. Aquí, No, por ejemplo, el tema pues, y los- Sí, los en la autores. música sí, Claro. está ahí. así, Pero aquí todavía estamos en un limbo. La gente cree que yo cuando me hago una novela voy a vivir 3 años y nadie vive de uno, ¿sí me entienden? Sí. Entonces, por eso los actores nos rebuscamos hasta que un día haya regalías, Dios quiera. Los actores, nosotros hacemos muchas cosas. Entonces, cuando uno no ha heredado plata de la Sí. familia, cuando uno no heredó la Y cuando es empresa, el ni la proveedor. finca, el gas, y cuando uno, pues claro que se ven aprietos, Es y duro. yo lo he vivido, yo los he vivido. Y yo lo único que le pido a la gente es que no juzgue a los actores. Ay, es que terminó no sé qué, porque como se la pasan borrachos gastando plata. Ay, No, no es así. No, no es así. No es así. Una Entonces cantidad de yo lo que prejuicios hago, alrededor. yo tengo una virtud en la vida que yo creo que obviamente se la heredé a mi abuela, no creo, se la heredé, y es que yo soy muy emprendedora. Entonces yo me invento vainas, entonces yo no me quedo quieta. ¿Sí? Usted tiene su taller de actuación. Yo tengo mi taller de actuación, bueno, ahorita con el tema de las redes, en fin. Pero, por ejemplo, si yo quiero... Y tengo un yo- proyecto muy lindo del que quiero ¿Usted que hablemos hace con personas actores o mayores. le ayuda a la gente, por ejemplo, si es tímida? A eso, me gusta mucho pero trabajar digamos, con la si yo gente quisiera común. ser actriz, a estas Yo hago alturas de la vida, introducción, usted me convierte claro, en actriz. total. ¿Y todos tenemos madera? Todos ¿O hay una tienen. que dice, Ay, no, verás, usted, mijita, Mara. Mira, usted, yo mijita, he váyase para otro lado y vaya a haga mermeladas. No, mira, yo abrí el primer taller que yo abrí se llamaba para principiantes y aficionados. Entonces era gente que quiere iniciar, pero son las mismas herramientas para personas que se dedican a otras tareas Pero y necesitan quieren, exacto, o porque son presencia en aficionados el- al teatro, Sí. o No, porque y- quisieron ser actores y pues Sí, no. No, y además porque las herramientas de la actuación, a mí, por ejemplo, me sirvieron mucho. Las herramientas de la actuación para la presentación de noticias, por ejemplo. Claro. Porque son un montón de cosas que Claro, uno puede, de claro. manejo de la voz, de manejo de la expresión, de Exacto. todas estas cosas. Y es muy terapéutico además. A mí me Además. han llegado personas en duelos que logran a través de la actuación y del teatro. Como soltar todo Bueno, lo que ¿cómo es el tiene proyecto de dentro. personas mayores? Porque Bueno, aquí ya me hicieron sí. cara y yo todavía no he hablado de Travolta y necesito Ok, hablar de listo. John Travolta. Cuando yo empecé a dictar los talleres en 2018, una tía que en ese momento tenía 72 y la asesora mía en Scandia Pensiones, las dos por un lado, por otro, me dijeron, ¿tú por qué no haces ese proyecto para personas como nosotras? Somos mayores de 70, estamos pensionadas, pero nosotras no pertenecemos a un club, ¿sí? Al club de los lagartos, al club de no sé qué. Entonces, hay unas personas que por sus posibilidades económicas van a un club y tienen todo, tienen tenis, tienen juego de canasta, Sí, sí, sí. eso, pero hay muchas personas
que tienen cómo hacer actividades, que quieren Pero no hacer tienen cosas, dónde, pero no no tienen cómo. oferta. Entonces pasó el tiempo, luego otra vez el Man Germán, se fue un año, luego pandemia, entonces se fue otro año, luego ya pues me tocaba trabajar en televisión porque había que producir y quedó ahí en el tintero. Hasta que conocí a un doctor que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Geriatría y Gerontología, que se llama el doctor Robinson Cuadros, que es una eminencia. Y un día le escribo yo a él porque sé que trabaja, no sé qué, y le digo, doctor, tengo este proyecto. Me dice, hágalo. Me hizo la cantidad de gente que está sola, gente mayor de 75 años que está sola. Y él me decía, hay que romper el mito de que es la familia es la familia. Claro que la familia tiene que estar y es un apoyo. Sí. Me decía, pero lo que necesitan esas personas es hacer lazos sociales con sus pares. Claro, y proyectos. Y ahí fue cuando yo dije eso. Entonces ese es un proyecto que yo tengo ahí, buenísimo, que no he montado, que necesito un socio inversionista porque necesito montar la casa, porque eso no se puede hacer virtual, porque entonces es la misma vaina. No, es la misma vaina. Entonces mi proyecto se llama El Parche del Tercer Acto. Ay, porque buenísimo. el tercer acto de la obra de teatro que hay que terminarlo con gloria. Claro. Me encanta. Bueno, vamos a cerrar hablando de Las novias de Travolta. Y yo digo que yo soy una de ellas porque eso es todo de mi generación. Claro, ¿no? claro, ella total. estaba más viejita cuando Saturday. llegó Travolta, pero también. Claro, el disco. Sí, claro. Y que tiene que ver un poco también con esa dosis de recordar o revivir de lo que pasamos en nuestra tiempo, de la adolescencia. amistad, del amor, del sexo y cómo el sexo ahí en el claro, cómo es el sexo ahí en el claro. Bueno, que son 4 amigas que se reencuentran. Hay 2 que son muy cercanas, pero hay otra que se fue a vivir a Italia hace años. Bueno, son 4. Una de ellas está cumpliendo 50, pero todas o acaban de cumplir o van a cumplir, son contemporáneas. La barrera. Y entonces empieza, bueno, hay un tema bellísimo y de humor y de nostalgia, que es cantar las canciones, hacer las coreografías, se van tomando sus traguitos y empiezan cada uno a contar en qué va su vida y qué ha pasado, y cada una con sus conflictos que son tabú, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi personaje es una médica muy conservadora, cuadriculada. Ella se separó porque el tipo no... Pero a ella le enseñaron que hay que casarse y que el tipo tiene que ser así. Y resulta que la vieja está enamorada de un tipo menor, un tipo de 33. Y hay un momento en que ya no, y se le sale, pero con pena. Sí. O sea, como, ay, no sé qué. Entonces, ese es el conflicto de mi personaje. Otro conflicto es una que se separó y que no acepta que tiene 50 años. Que es la que dice, Pilar, nos estamos yendo, se nos acerca la fecha de caducidad. No, mi personaje le dice, no sin jodas, fecha de vencimiento. Exacto. La otra es alguien que estuvo casada, la que vive en Italia, se casó 2 veces como empezando a encontrar el amor y no sé qué, y en un punto de la vida, hace muy poco, cercano a los 50, se da cuenta que se enamora de una mujer. ¡Qué tema tan tabú! Claro. Entonces cada una va contándole a sus amigas lo que considera que es terrible. La otra es una mujer casada, sumisa, aburrida, y que el marido la maltrata, maltratador psicológico. Se quedaron por la hija, que ya tiene 18 años, pero ella dice que se quedan por la hija. Entonces son los 4 conflictos y al final entre ellas se empoderan y dicen, ¿qué carajo? La vida comienza ahora. A la mierda los pastores. Así, dice, a la mierda la nostalgia de la vida comienza ahora, y deciden, nada, nos merecemos otra oportunidad. Ay, es bellísima, chévere, la gente ríe, llora. No, la vida van grupos de mujeres. Ahora. La vida comienza ahora. Muy linda esa obra y es puro homenaje a la menopausia. Perfecto. Sí. O sea, nos vamos a quedar con esa frase. Sí. La vida comienza ahora, sin fecha de vencimiento, nada de fecha de caducidad, no somos lata de atún, no somos un yogur, no somos nada. Exacto. Entonces, yo hago el anuncio parroquial. Es posible que en este momento yo ya esté abierta a tener pareja, porque a mis hijos son universitarios. Buen anuncio parroquial. Por si acaso. Pero pues eso es un casting que se hace. Se hace casting. Se hace casting. Oiga, yo iba a terminar aquí y nos falta una cosa muy importante, porque Marcela, amante de los animales, hizo hace unos días una denuncia, y es muy importante, más allá de la denuncia puntual, decir, tenemos que trabajar mucho para controlar el maltrato animal, porque las normas como que o no están bien amarradas o no, porque me parece que hay que decir eso. Es un caso de maltrato que se conoció hace un par de semanas, durísimo, y que parece que no había las herramientas para poder castigar al maltratador como se debe, y sobre todo salvar a la perrita. Claro, hay un tema que pasa cuando las leyes se aprueban, y es que se demora en normativizar, como en aterrizarlas. Hace poco se aprobó la ley contra el maltrato animal, pero todavía tiene vacíos. Entonces, el caso de este señor, que era vecino mío,
es que cogió a patadas a la perrita, una perrita de 14 años. O sea, una viejita. Ya, sí. La arrastraba, la pegaba contra la pared, no sé qué. Entonces, bueno, se llamó, la perrita se la llevó Protección Animal de Bogotá, pero resulta que al tipo, como no lo agarraron en infragancia, igual que el delito de atraco, entonces pues no se lo podían llevar. Perrita. Entonces, resulta que la ley dice que hay pena de cárcel, o sea, es un delito penal, siempre y cuando haya muerte o lesiones graves. Sí, que se evidente, sangre. que haya sangre, que haya una violación o sangre, no sé qué. Resulta que esta perrita, las patadas y los golpes no le generan, pero es por dentro. Pero entonces ahora el tema es que eso no se considera una lesión grave, que porque los perritos se recuperan, entonces no es grave, entonces al tipo no va a tener pena, va a pagar una multica y posiblemente le vuelvan la perra. Eso es terrible. Me parece que tenemos que poner el foco ahí, que digamos hacer ese llamado, porque quiere decir que hace falta ajustar. Claro, o sea, la ley está, pero hace falta ajustar para que por favor. Claro. Y a mí se me murió mi perrita hace unas semanas, entonces yo estoy muy conectada ahorita con ese tema. Está muy sensibilizada con el tema. Claro. Marcela Gallego, gran actriz, pero gran actriz. Y fue un placer conocer parte de tu historia, un poquito, y pasar revista. Por compartirla, además, nos quedaron un montón de personajes en el tintero, pero un montón. Pero bueno, haremos segunda parte. Segunda parte, que tenemos aquí un listado de segunda parte impresionante. Claro, es que nunca alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo, pero nos encanta tener a Marcela Gallego aquí, conocer un poquito más. Que deja grandes lecciones. Sí, la lección me del perdón deja, me parece me deja que pensando en lo del perdón. Bonito, y tantas porque personas. es tan difícil llegar a eso y entender que el perdón es un alivio para el que perdona. Claro. Exactamente. No es algo en favor de él, sino en favor personal. Yo creo que ese es uno de los mensajes más bonitos que nos deja, esa capacidad de reconciliación y de perdón. Y la alegría, porque es que se le sale por todos los poros. Qué chévere. Marcela Gallego, actriz, es una menopáusica más. Sí. Acabo de cumplir 55, ¿no? Bien. Yo voy para los 80 que me las pelo. 78 tiene esta mujer. Sí. Y no te lo puedo creer. 78. Pero es que hay que vivir la vida. Pero es vivir intensamente. Sí, vivir. Y no parar de hacer cosas. Tener la mente ocupada. No quedarse ahí quieto. Armar proyecto, armar marcha. De aquí a estas alturas de la vida con un nuevo proyecto, otras de emprendedoras. Buenísimo. Y qué gran idea. Aquí estamos, las menopáusicas. ¿Y qué? Qué bueno. Qué montón de cosas descubrimos de Marcela Gallego. Increíble. Pero qué tal ella contando que fue Mamerta. Eso me pareció tan divertido. Una mujer brillante, súper inteligente. Pues la veíamos obviamente en pantalla, sabemos que es gran actriz. Claro, es que además capaz de encarnar toda clase de personajes con matices, con distintos tonos. No, qué mujerón. Pero descubrimos un montón de cositas. Sí. Bueno, y hoy dijéramos que este espacio que siempre nos conectamos con quienes están allá, queremos reseñar un regalito que hemos recibido, porque hace un par de semanas tuvimos aquí a Liliana Consuegra, recordarán ustedes, de la Fundación Debra, y nos ha mandado una cosa que se llama El monstruo come lágrimas. Esto está, María. Miren lo más divino, para recordarnos la suavidad de la piel de los niños con piel de mariposa y el cuidado que tenemos que tener con ellos. Divino, pero a ver, entonces hay uno... A ver, ¿con cuál te quedas tú? Este color menta, yo tengo uno blanco que es el con el que estoy con mi nieta, que es divino. El monstruo come lágrimas. Me encanta eso. Por días en el mundo con menos dolor. Es el mensaje que nos manda la Fundación en este momento. ¿Con cuál me quedo? Yo me voy a quedar con el verdecito. Ay, divino, el verde menta. Y de paso, decir, María Elvira, estuvimos compartiendo con la gente del hogar para adultos mayores de Compensar en Fusagasugá. Tremendo. Qué sitio tan lindo, qué paisaje y qué emoción ver a gente con proyectos mayores, contentos, felices, sonriendo. Tremendo. Paseando entre unas matas, unas flores y unos árboles con ejercicios. Pero de todo, escribiendo libros, llevando huerta, haciendo de todo. Bordando. Hay una señora que borda. No, Judith. Muy bonito, Judith. Saludos a Judith. Entonces ha sido muy bonito también porque allá tuvimos feedback de quienes son seguidoras de menopáusicas, algunas de ellas, y bueno, felices entonces. El monstruo come lágrimas les dice que por favor se suscriban al canal de menopáusicas, que se suscriban al canal, que den me gusta, que compartan y demás, porque mientras ustedes estén allá, sí, nosotros estamos aquí, pero yo voy a usar, miren la página de la Fundación Debra y si es posible ayuden porque esos niños necesitan ayuda. El monstruo come lágrimas dice, gracias por estar ahí.
Este episodio contó con el apoyo de Compensar y del Banco Popular.